que Álvaro Uribe Vélez se convierte en el primer expresidente de nuestro país condenado en primera instancia por la justicia. Empecemos recordando entonces los dos delitos, Eliana: fraude procesal y soborno en actuación penal. Resulta que pues Sandra Heredia, como lo anunciábamos esta mañana, es precisamente la jueza del circuito de Bogotá que leyó durante 10 horas los argumentos que llevaron a considerar que el expresidente diseñó un plan para que ex paramilitares declararan falsamente en contra del senador Iván Cepeda. ¿Cómo se llegó a esas pruebas? Según para la jueza, la fiscalía demostró que Cadena actuaba como subordinado de Uribe, estaba motivado por el prestigio de trabajar con él y pues lo que indican es que se dejó guiar por esa influencia. Las interceptaciones entre ambos fueron claves para este proceso y una de ellas es una llamada en la que Uribe le dice: proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Esa frase entonces autorizaba la entrega de beneficios jurídicos a un testigo. Para la jueza, esa prueba refleja el control de que el exmandatario tenía y la intención con la que actuó. También hubo pruebas claves, hubo dos momentos centrales. El primero, se evaluó si hubo delito. Allí se analizaron videos, chats, documentos y sobre todo las grabaciones hechas con relojes espía por el testigo Juan Guillermo Monsalve, quien denunció presiones para cambiar su versión. Hay un segundo momento y es que se probó que el expresidente Uribe sí fue quien instigó a Cadena. Las pruebas mostraron entonces que el abogado le reportaba todo al expresidente y fue él mismo quien evitó usar a sus abogados formales para encubrir la ilegalidad de los actos. Vamos a conversar sobre este tema con el profesor Estanislao Escalante. Él es director de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez Polcrimet de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, feliz mañana y gracias por estar con nosotros para entender y analizar este hecho. Hola, muy buenos días y muy buenos días a toda la comunidad universitaria que nos escucha hasta ahora por la universidad, por la emisora de la universidad. Bueno, profesor, ayer de alguna manera se conoció el veredicto, pero esto ha sido un proceso bastante largo. ¿Por qué toma tanto tiempo y cuáles han sido los puntos más claves de todo este ejercicio de la justicia? Bueno, a decir verdad, lo que yo he pensado al respecto es que no se trata de el único proceso que es largo en Colombia. Yo creo que es una radiografía de lo que pasa en la justicia penal colombiana, y es que en Colombia los procesos suelen ser muy largos y en ocasiones los procesos son tan largos que precluyen en las investigaciones o precluyen en las primeras instancias, porque finalmente es una justicia que va muy lenta. Y este caso no es la excepción, es un caso que tiene muchos años de historia, pues todos recordamos que desde por allá el 11 de abril del 2012 empezó todas estas circunstancias y toda esa línea de tiempo desde aquella época en la que el senador Iván Cepeda realizó un debate de control político en la Comisión Segunda y el presidente, en ese entonces senador, abandonó el Congreso y denunció al senador Cepeda, y a partir de ahí empieza a darse toda esta historia. Este proceso tiene un largo historial también porque por la connotación de las personas que participaron y especialmente porque la Fiscalía en varias oportunidades intentó precluir la investigación, pues eso llevó a que el proceso tomara un camino en dos oportunidades por lo menos hacia la preclusión, y pues cuando los jueces no aceptaron la preclusión volvía nuevamente a la Fiscalía para que se continuara la investigación, y pues eso hizo también que el proceso se demorara hasta que finalmente se llegara a la primera instancia. Fíjense que hay una indagación muy larga, una investigación muy larga, pero un juicio relativamente corto, en la medida en que pues fue un juicio oral de 6 meses, pero desde la audiencia preparatoria aproximadamente un año larguito, ¿no? Sí, profesor, y de hecho precisamente quisiera preguntarle por qué se convierte en un caso emblemático para nuestro país. Bueno, este es un caso emblemático, en primer lugar, porque se trata de la primera vez o la primera ocasión en la historia del país en la que un presidente o un expresidente de la República es juzgado, pero además es condenado, por lo menos hasta ahora, en primera instancia. Y esto es supremamente importante por varias razones. En un punto, desde el punto de vista, digamos, social y desde el punto de vista de lo que significa la justicia, esta investigación muestra, y este fallo o esta primera instancia muestra de alguna manera cómo la justicia también alcanza
y debe alcanzar a las élites y a los poderosos cuando de hacer justicia se trata. Aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez aún se presume inocente y la sentencia no es tan firme aún, porque todavía falta pues la apelación, la segunda instancia y eventualmente un recurso extraordinario de casación. En todo caso, condenar a un expresidente de la República ya tiene un significado social, un significado también político muy fuerte, especialmente porque se trata de personas que en términos generales, por su investidura y por el cargo y la dignidad del cargo que ocuparon en el pasado, se pensaban intocables frente a la justicia penal. Este caso empieza a ser emblemático porque se demuestra que la justicia no es únicamente para los de Ruana, sino que también, aunque hayan sido presidentes y hayan tenido poder en algún momento, pues pueden ser alcanzados por la justicia, especialmente cuando pues se tiene la sospecha de que se han cometido delitos o se han cometido o se ha inducido a otros a que cometan delitos en su nombre. Y creo que eso lleva a un debate también de tipo político y también a un debate judicial y también inclusive mediático. Yo creo que ahí hay que mirar muchos elementos y muchas variables del debate que produce esta decisión, porque no solamente se trata del país político pensando en lo que pueda pasar con un expresidente de la República, sino que yo creo que las reflexiones tienen que llevarnos y nos deben motivar a pensarnos qué está pasando, por ejemplo, con los medios de comunicación frente al debate judicial, qué está pasando, por ejemplo, con la independencia judicial en Colombia y qué está pasando con la política en Colombia y la forma como la política asume los debates judiciales cuando le son favorables o cuando le son adversos. Y ahí hay otra serie de debates, pero yo creo que esos serían por lo menos tres debates que son bien importantes para el país, ¿no? Profesor Estanislao, buenos días. Lo saluda Buenos Jairo días. Correa. Quería preguntarle, porque escuchando informaciones esta mañana, pues hablan de esta apelación, de una fecha que tiene lugar en octubre como límite, pues para que se surta todo este proceso, si hay apelación, y pues donde no se resuelva, pues parece que el caso se archivaría. Digamos, se podría perder todo este tiempo por un tema de tiempos, valga la redundancia, luego de este fallo y con la apelación que posiblemente haga la defensa del expresidente? Sí, aquí, digamos, la justicia tiene un reto muy importante y muchísimas gracias por la pregunta y muy buenos días a Jairo también. Y yo creo que aquí la justicia tiene un reto muy importante y especialmente el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Qué pasa? La jueza que profirió la decisión, leyó el sentido del fallo el día de ayer y que va a leer su sentencia y va a presentar la individualización de la pena el próximo viernes, a partir de ahí se inician los términos para que la defensa pueda interponer su recurso de apelación, para que los que no vayan a interponer recurso de apelación, es decir, los no recurrentes, también se pronuncien. Y esto pasará a una segunda instancia que es el Tribunal de Bogotá, la Sala Penal. Allí en la Sala Penal, después de surtirse un proceso de asignación del caso aleatoriamente a la sala que le corresponda, la sala tendrá que tener en cuenta los argumentos tanto de los recurrentes como de los no recurrentes para decidir de fondo si mantiene la sentencia, si le hace alguna modificación o si definitivamente la revoca en su totalidad. Allí, ¿qué puede pasar? Que la puede revocar, que la puede confirmar, que la puede revocar parcialmente o confirmarla parcialmente. Y en ese orden de ideas, de alguna manera la justicia en este momento la vemos corriendo contra el tiempo. Y este correr contra el tiempo yo creo que también implica una circunstancia de tipo comunicativo hacia la sociedad, ¿no? Porque queda muy mal la justicia cuando después de tantos años de investigación se diga aquí se cometieron hechos que no son legítimos, que son ilegales y que puede haber responsables penalmente y que se debe pronunciar. Pero el paso del tiempo también extingue la posibilidad de que el Estado investigue a las personas y en este caso, si llega a pasar más del tiempo que se vence en el mes de octubre, para algunos el 16, para otros el 20 de octubre,
pero finalmente el mes de octubre, si no se ha proferido una segunda instancia que quede en firme para esa fecha, pues se prescribiría el caso y no se podría continuar. Y eso llevaría pues a una circunstancia que dejaría de alguna manera un mal sabor de boca, por decirlo de alguna manera, frente a la administración de justicia, pues que en el fondo vamos a quedar como, si eso llegase a pasar, como que sí hubo una condena, pero finalmente no quedó en firme porque prescribió la acción penal, o de otra manera que si la justicia corre y lo logra hacer y quede en firme, pues de alguna manera la justicia quedaría ante la sociedad un poco mejor parada en el sentido en que se hizo todo el esfuerzo para resolver el caso y que no prescribiera y que por lo menos la justicia quedara de, formada de manera completa, no incompleta, no como un sinsabor de que algo faltó. Sin embargo, allí hay muchas dificultades. En primer lugar, ya estamos terminando el mes de julio, en la sentencia se lee el 1 de agosto con la individualización de la pena, las decisiones que tome la señora jueza. Entonces no tendríamos sino agosto, septiembre y parte de octubre para que el Tribunal de Bogotá tome una decisión y finalmente pues allí tendrán que hacer un esfuerzo muy grande porque los casos en el Tribunal de Bogotá tampoco es que se demoren poco, la verdad siempre tienen una tendencia a demorarse bastante. Profesor, en medio de todo esto que usted menciona, de ese debate judicial, hay gran parte de responsabilidad en temas de comunicación, como usted lo mencionaba, y también a partir de esto pues han surgido varios interrogantes alrededor de la seguridad para la jueza y para el equipo de la Fiscalía pues que hizo la recolección de las pruebas. ¿Qué decir sobre este tema, sobre el suministro de información que se ha brindado también desde los medios de comunicación? Sí, bueno, mire, yo creo que ahí hay varias cosas. Lo primero que hay que hacer y que hay que llamar la atención a todo el país, pero especialmente a los partidos políticos y a los políticos que tienen una responsabilidad no solamente ética y política, sino que además deben actuar de una manera que, pues ellos son referentes y son líderes, bien o mal de opinión, son líderes políticos y la gente los escucha. Yo creo que aquí hay que llamarlos a un sentido de responsabilidad y sobre todo de respeto hacia la administración de justicia. Yo creo que todos los que son políticos, servidores públicos y quienes tienen aspiraciones políticas no deberían utilizar este fallo a favor o en contra para hacer política. Ayer escuchamos algunos políticos que salieron a decir que este era un fallo político, que la jueza era, en algunos casos se llegó a decir, escuché inclusive, se llegó a decir que la fiscal era puesta por el presidente de la República y que esta jueza era una jueza que estaba cooptada también por el poder del Estado. Y yo creo que eso no hay que hacerlo. Yo creo que queda y manda un muy mal mensaje para la opinión pública que los actores políticos, los líderes de opinión y los medios de comunicación alineen a quienes administran justicia en una u otra postura política o que los señalen de tomar decisiones que no corresponden con la administración de justicia. Recordemos que la administración de justicia, uno de los valores fundamentales de la democracia es que la administración de justicia debe ser una administración de justicia independiente y yo creo que aquí hay que fortalecer la independencia judicial. Yo, la verdad, escuchaba ayer con atención el fallo de la señora jueza y me parece que además de ser un fallo que tendrá sus dificultades y seguramente los abogados que trabajan en la contraparte o a quienes no les fue favorable el fallo, seguramente lo apelarán y tendrán sus argumentos para hacerlo. Pero dentro de todo, creo que fue una decisión que se plantea una buena reflexión, hace un análisis de todas las pruebas, hace un análisis de todo el conjunto, como creo yo que lo enseñamos nosotros en la academia. Y de alguna manera pueda que uno no esté de acuerdo, pero el trabajo de la jueza en el sentido de la forma como lo abordó, la valoración y el desarrollo que hizo, yo creo que hace parte de su actividad como funcionaria judicial dentro de su independencia y es razonable la forma como lo hizo y el planteamiento que emitió. En ese orden de ideas, yo creo que los medios de comunicación también tienen una fuerte responsabilidad y es de no tildar de alguna manera que hay allí una decisión política o que tiene sesgos políticos, sino que los fallos de los jueces hay que respetarlos, hay que acatarlos y si uno no está de acuerdo con ellos, pues a través de la misma vías que da el derecho, atacarlos y yo creo que eso es lo que se debe hacer. En ese orden de ideas sí creo que es importante que
se le brinde seguridad a la señora jueza, a los fiscales, pero especialmente llamar la atención de que a los administradores de justicia por sus decisiones judiciales no deberías pasarles nada. Ayer me llamaba mucho la atención que sus colegas, de una manera muy adecuada también, estaban llamando la atención y pidiendo que se respetara la independencia judicial justo durante la lectura del fallo, y yo decía que increíble que en una democracia los jueces tengan que salir a decir eso cuando ese debería ser un valor fundamental de la democracia, donde los jueces puedan decidir tranquilamente, sin presiones mediáticas, sin presiones políticas, sin presiones económicas, sin presiones sociales y sin reacciones sociales negativas. Pueda que alguna gente que no le haya gustado porque no está de acuerdo con el juzgamiento, pues que no se haga un juicio mediático ni un rechazo mediático ni una cancelación mediática a los administradores de justicia, sino que se analice efectivamente qué fue lo que pasó, cómo lo valoró, qué fue lo que valoró y si con esa valoración o no se merecía una decisión adversa o no y atenderla desde el punto de vista judicial. Pero yo creo que es importante un mensaje para todo el mundo y es las decisiones de los jueces hay que escucharlas, conocerlas, respetarlas, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Profesor, hay otro punto clave y tiene que ver con las elecciones 2026. Hay quienes aseguran que independiente del resultado del juicio y bueno, de lo que se espera que pase en los próximos meses, pues ya el escenario político en Colombia sí tendría cambios, teniendo en cuenta pues ya esta declaración de la jueza. Bueno, la jueza en su decisión de alguna manera deja un mensaje que digamos no es, que es un mensaje desde la justicia, de los jueces, donde dicen los jueces, mire, aquí la justicia alcanza a todo el mundo y la justicia de alguna manera hay que aplicarla no importa a quién sea. Y yo creo que ese es un buen mensaje porque es decirle a la sociedad colombiana, usted puede tener poder económico, puede tener poder político, usted puede tener poder, un capital cultural distinto, un capital social distinto, pero aún así usted puede ser alcanzado por la justicia. Y yo creo que eso legitima mucho el sistema jurídico y de alguna manera nos manda un mensaje adecuado. Pero desde el punto de vista político, la pregunta que uno se haría es, ¿y políticamente esto a quién favorece? O lo que muchos periodistas se han preguntado en estos días, ¿y esto a quién favorece? Y yo creo que en un país como Colombia en este momento, creo que la decisión puesta en un momento histórico como el que está, en el que está hoy día, eh, se genera para todos lados. Yo creo que a todo el mundo le sirve un poco y todo el mundo también ataca un poco. ¿En qué sentido? En que hoy en día para algunos sectores políticos dicen la izquierda colombiana se ha fortalecido, las víctimas del conflicto armado se han fortalecido y a partir de esta decisión van a tener la valentía de seguir luchando por lo que consideran su justicia. Y por lo tanto hay una fortaleza para quienes han dicho durante los últimos 20 años que Colombia ha sido un país donde se han violado los derechos humanos de manera sistemática, que el Estado ha participado en las graves violaciones de derechos humanos, en desapariciones forzadas, ejecuciones de personas protegidas por el derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Pero también hay otros sectores que han dicho que como trata de un juicio político, según ellos, porque yo no estoy de acuerdo con eso, que como se trata de un juicio político, entonces que es una persecución y que hay un fortalecimiento de la derecha y se está vendiendo también esa idea y ese discurso de que esa es una decisión que va a fortalecer a la derecha y que va a fortalecer mucho la figura de Álvaro Uribe Vélez como el patriarca político al que la derecha sigue ciegamente. Y yo creo que allí tienen razón en cierta medida, porque Colombia es un país que con este nivel de polarización en la que está, no analiza racionalmente y no analiza de alguna manera con cabeza fría los acontecimientos, las decisiones, los argumentos jurídicos, sino que va a tomar exposición de acuerdo a su polarización y a su perspectiva política ciegamente. Y yo creo que allí también tenemos todos que hacernos un llamado de atención al juicio y a la razón, de decir, bueno, yo pueda que sea de izquierda o yo pueda que sea de derecha o yo pueda que sea de centro, pero esta decisión, ¿qué implicaciones tuvo y qué implicaciones debe tener en lo político? Yo creo que en el ámbito de lo que se viene, para muchos de derecha van a decir que es una persecución
y que como es una persecución, que hay que fortalecer la derecha y que hay que acabar con un planteamiento de izquierda en el país. Y yo creo que eso también es una dicotomía falsa, es una falacia por parte de quienes hacen política y quienes han buscado que el país esté polarizado en dos bandos cuando hay posibilidades alternas y hay otros análisis de los problemas que se pueden ver de manera distinta. Entonces allí yo creo que van a intentar sacar provecho tanto unos como otros, pero lo que sí es cierto es que deberíamos pensarnos qué ha pasado en los últimos 30 años en el país, donde más de la mitad del Congreso de la República en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez precisamente estuvieron privados de la libertad por paramilitarismo, donde muchos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez estuvieron privados de la libertad y fueron condenados también por actos de corrupción, por paramilitarismo, por crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Y en todo ese contexto, la justicia nunca había tocado al presidente o al expresidente de la República. Y esta decisión sí creo que desde el ámbito judicial va a abrir la posibilidad de que las víctimas, de que quienes se sientan que fueron víctimas en algún momento, digan, oiga, sí se puede hacer justicia, eh, empujemos un poco más hacia buscar que se juzgue las graves violaciones de derechos humanos que se han dado en Colombia, pero no solamente por quienes han aceptado la responsabilidad en las justicias transicionales o por quienes han sido condenados por la justicia ordinaria, sino en las máximas cabezas, quiénes fueron los determinadores, quiénes se favorecieron de eso estando en el poder. Y yo creo que esta es una de las grandes consecuencias de esta sentencia. Aunque todavía no está en firme, puede ser apelable y puede que la revoquen. El mensaje sí de alguna manera es la justicia le puede llegar inclusive a quienes se creían intocables y en ese orden de ideas muchas personas seguramente se van a animar a que se investiguen graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en el país y donde las máximas responsables no se han tocado como bien como determinadores o bien como cómplices o inclusive como coautores. Profesor, finalmente nos llegan preguntas de nuestros oyentes y nos piden claridad respecto al tema de qué va a pasar con los derechos políticos, si queda en firme o no el fallo y también si se le otorgaría plena libertad al exmandatario. Bueno, ahí hay dos cuestiones. La primera es, desde el punto de vista jurídico, en este momento, Álvaro Uribe todavía se presume inocente hasta que la condena no quede en firme. Por lo tanto, una vez se lea la individualización de la pena, que debe estar por lo menos entre 6 y 12 años de prisión. La fiscalía pidió 9, entonces aproximadamente puede estar entre 9 años de prisión, entre 6 y 9 años de prisión, la individualización de la pena. En ese orden de ideas, como todavía se presume inocente y no es tan firme la decisión, en este momento los derechos políticos del señor Álvaro Uribe Vélez se mantienen incólumes, por lo tanto, aún no se le han quitado algunos derechos que podrían venir con la decisión judicial, como por ejemplo la prohibición de ejercer cargos públicos, la prohibición de contratar con el Estado seguramente, y de alguna manera también pues la privación de la libertad. Si la sentencia es confirmada y dentro del tiempo previsto y no prescriba y quede firme el fallo o quede en firme la decisión, en ese caso vendrá un segundo análisis si es sobre la suspensión de la ejecución de la pena o la sustitución de la ejecución de la pena. En esos casos, lo que habría que ver es que va a haber una privación de la libertad porque la pena es una pena que va a superar, pues como les decía, entre 6 y 9 años, y al ser una pena tan alta, muy seguramente va a haber privación de la libertad. Lo que sí llegaría a pasar de quedar en firme la decisión es que podría decidirse por parte del juez si esa privación de la libertad es en un centro carcelario o si es una prisión domiciliaria. Lo más seguro, en este caso, dadas las connotaciones de la persona, dada también su edad, dada también los antecedentes históricos de lo que rodea a Álvaro Uribe Vélez, muy seguramente de quedar en firme, la privación de la libertad podría ser domiciliaria. Yo creo que por ahí podría ser, digamos, la decisión. Pero en caso dado de que el tribunal, digamos, decida revocar la decisión o que prescriba la acción penal y no se pueda proferir ya una condena, pues el señor Álvaro Uribe Vélez no perdería sus derechos
políticos ni su posibilidad de volver a ser elegido políticamente. En ese orden de ideas, pues depende mucho de lo que pase en el tribunal. Y pues sí habría el planteamiento político, pues que es un mensaje al país político, pero yo creo que mientras el país político no empiece a pensar y a racionalizar esto de una manera distinta, más allá de la dicotomía entre derecha e izquierda o entre la polarización en la que nos tienen los partidos políticos, vamos a ver el fallo ciegamente desde la perspectiva en que cada cual se pare. Es el análisis del profesor Estanislao Escalante, director de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez Polcrimet de la Universidad Nacional de Colombia. Conversábamos acerca del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se convierte en el primer exmandatario del país condenado en primera instancia por la justicia. Profesor, gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la comunidad universitaria y pues estamos pendientes a ver qué más puede pasar. Y lo que sí llamamos es a la cordura y especialmente a quienes se radicalizan con este tipo de cosas, a que piensen mejor en que el país puede cambiar y que cuando la justicia actúa hay que respetar los fallos de las decisiones de los jueces, aunque no las compartamos, pues hay que atacarlas, pero por las mismas vías judiciales, no a través de las vías de hecho y mucho menos a través del daño hacia otros, ¿no?